Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que me recomendaba Aleraxo hace unas 13 o 14 horas, en el que, como había traído una partida del Title Tuesday de la semana pasada, pues había un Magnus Dubov que vio con un sacrificio de pieza y que la partida estaba muy buena. La verdad que no tiene desperdicio. Dubov con las piezas blancas, los relojes ya están en marcha, no cuentan con mucho tiempo en el reloj. Carlsen con las piezas negras, C4, apertura inglesa, y además Carlsen responde con A6, ¿no? En las bases de datos solamente hay 30 y pico partidas, lo había descargado antes ya que ahora está dando algún error, en el que, bueno, pues sobre todo destaca jugadores que tienen mucha diferencia de Elo, ¿no? Pues por ejemplo este jugador con 2400 es el que juega ese movimiento atípico, ¿no? A6 también un 2500 contra un 2000, y bueno, si vamos bajando Maxwell Law, que ya nos suena, sale varias ocasiones, el Daniil Dubov Carlsen que estoy trayendo, y algún jugador más potente, Maxim Vasilograf por aquí, Jordan Van Forest, bueno, pues etcétera, ¿no? Bueno, C4 A6, G3 buscando el fianchetto, E6 y tras alfil G2, caballo F6, caballo F3 y B5. Por un lado ataca al peón de C4 y por otro lado se libera esta casilla para que el alfil pueda fianchetarse. B3 dando defensa y también buscando el fianchetto, alfil B7, enroque en corto primero, y tras alfil E7 también Carlsen buscando el enroque en corto, D4 ocupando el centro. Enroque en corto, alfil B2, C5 golpeando bueno, pues este peón en D4 y D5 avanzándolo, haciendo una entrega temporal, ya que tras peón por las piezas negras tienen bien defendida esta casilla. No obstante, aquí Dubov decide jugar caballo H4 atacando y clavando a este peón, ya que se ganaría un peón, pero se pierde la partida debido a este movimiento, está cayendo la pieza, por lo tanto el peón al estar clavado, bueno, pues se recupera. Carlsen no se queda quieto, juega caballo E4 y alfil por E4, entregando Dubov, bueno, pues el alfil de casillas blancas, siendo el defensor aquí en esta posición. Parecía que esta captura también era posible, opta por estos cambios y caballo F5 también, bueno, pues evitando estructuras feas de peones donde se encuentra su rey, ¿no? Además el caballo ataca al alfil, hay doble ataque sobre el punto de G7, alfil F6 evitándolo, y además el alfil está atacado, se defiende con dama C1, también dama D2 o dama C2 hubiese llevado la dama pues a una fila más adelantada. La idea es traerlo a esta posición defendiendo el alfil, ya que alfil por F6 tampoco es posible, dama por F6, y bueno, pues se gana una u otra pieza y con ello la partida. Dama C1 ya en el tablero, a lo que se contesta con caballo C6. La idea de este movimiento por parte de Carlsen es traer principalmente en alguna línea este caballo a D4, torre D1 dando defensa a esta posición y E3 entregando un peón, a lo que también B por C4 y si peón por torre B8 era una jugada importantísima, ya que, bueno, se mete más presión sobre este alfil una vez se retira el alfil de B7 y, como decíamos, de alguna manera pues no podía capturar en F6, ya que el caballo de F5 más la torre pues siguen indefensas. No obstante, bueno, pues debido a que las piezas blancas ya no cuentan con el alfil de casillas blancas, pues este alfil empieza a tomar más protagonismo. E3 ya en el tablero, no se puede o no se captura con el caballo, ya que caballo D4 sería un buen movimiento, como vemos la barra salta, y bueno, pues el tema es que este caballo está entrando en E2, si se captura el alfil pues sería muy potente, incluso se puede recapturar de peón, también la máquina lo recomienda, y en caso por parte de las piezas blancas, si se juega torre 1 es más pasiva, es verdad que defiende el peón de E2, pero ahora incluso jugando B4 y cerrando el flanco de dama, y bueno, pues teniendo las piezas blancas mucho apelotonamiento ahí de piezas. F3 tampoco es, bueno, no posible, pero este peón pues sigue vivo, nuevamente es la misma línea anterior y alfil por F6 no sería posible. Bueno, así que Carlsen entrega este peón a cambio de quedar una estructura bastante fea, tampoco está atacada, y tras estas jugadas la partida continúa precisamente por parte de Carlsen jugando B4. Parece que era mejor jugar torre E8 teniendo ya presencia sobre esta columna semi abierta. Cierra el flanco de dama de esta manera. Caballo D2 con la idea de ir con el caballo E4, con la torre N8 pues habría esa presión, pero bueno, también no pudiendo llevar el caballo a D4, pues Carlsen lo activa de esta manera, queriendo traerlo a G4, con presión sobre este punto de 3, el alfil, como decíamos, coge fuerza en la gran diagonal, veremos si hace
si hace algo durante la partida, y caballo D6 por parte de Dubov, que también, bueno, pues mete ataque sobre este alfil, se retira C6, caballo 2, E4, siendo una pareja bastante importante, y caballo G4, a lo que parece que, bueno, pues eliminar uno de estos dos caballos parecía un poquito mejor. Caballo G4, la idea es traer este caballo F5, no directamente, ya que está cayendo el D4 por parte del alfil, por lo tanto, primero caballo por F6, jaque, caballo por F6, ahora sí, caballo F5, y es cuando se juega torre E8, siendo mucho mejor caballo E8, un movimiento bastante difícil, sobre todo con el tiempo que ya cuentan, con un poquito de incremento por jugada, pero a fin de cuentas menos de 30 segundos y menos que les va a ir quedando, y la idea de este movimiento, bueno, pues es defender esta casilla de G7 que es de alguna manera vulnerable, ¿no? Opta por este movimiento que comentábamos anteriormente, que parecía que encajaba más, y a partir de ahora, bueno, pues empieza la magia por parte de Dubov, ya que realiza el mejor movimiento en la posición, manteniendo ya cierta ventaja, 0,7 en la barrita, y es caballo por G7. Excelente sacrificio de pieza en el que se está ganando un peón, además se ataca la torre, por lo tanto lo menos malo es la captura, que es lo que ocurre en la partida, pero el problema es que el alfil está clavando al rey, debido al caballo queda clavado, y además es el rey la única pieza que defiende al caballo. Tras estos movimientos, torre F1 se empieza a meter presión sobre esta casilla, torre 6 llegándolo a defender, y E4, bueno, pues con una idea fantástica, que es traer la dama G4, y aparte de dar un jaque, bueno, pues más presión sobre esa posición. H6 es lo mejor por parte de Carlsen, que evita que la dama entre a G5, dama F4 no obstante metiendo presión, pero de momento con la dama N7 y pudiendo bascular con la torre, bueno, pues está todo bien defendido. Tras estas jugadas, Dubov de alguna manera con la calma juega torre F2, a un movimiento como dama G4 jaque no es lo mismo, ya que el caballo está clavado, pero la barra se dispara a favor de las negras, ya que el rey se retira de esta clavada, y por otro lado el caballo está bien defendido, por lo tanto las piezas blancas perderían todo el potencial, y hay que recordar que siguen con esa pieza de menos, por lo tanto hay que mantener la tensión. Torre F2, y aquí viene, bueno, pues un nuevo error por parte de Carlsen, que es jugar torre G8, ¿no? Parecía que en esta posición lo mejor era capturar en E4, ya que el alfil está bien defendido, las piezas negras han ganado un peón, y el tema es que tras doblar por parte de las blancas, metiendo una presión infernal sobre F6, rey H7 retirando primero el rey, y tras alfil por F6 retirando la dama. Es verdad que la posición parece que no es buena para las piezas negras, pero como vemos prácticamente, y sin prácticamente, no, casi todas las piezas están en casillas blancas, por lo tanto el alfil no tiene influencia. Alfil G6 puede ser un buen elemento para defender un poquito mejor este peón de F7 en algún momento ante este triple que tienen las piezas blancas, y bueno, parece que esta posición es más de tablas. Sin tiempo en el reloj, Carlsen lo que juega es traer la última torre al juego, parece que es un error, pero solo hay un movimiento para mantener esa ventaja, y Dubov la encuentra siendo torre a F1. Parece lógico en el sentido de que, bueno, pues es verdad que se había jugado antes torre F2, pero hay que ver, bueno, pues toda la idea y todo el ataque que sigue abriendo, y toda la presión sobre F6, ¿no? Finalmente rey H7, alfil por F6 y dama E8. La diferencia respecto a la línea anterior, en el que las piezas negras capturaban primero en E4, el tema es que se juega E5, se salva el peón, el alfil queda defendido, y tras esto torre G6 quizás era de alguna manera, bueno, pues mantenía un poquito, activaba un poco la torre y mantenía un poco la igualdad en el tablero. Carlsen decide activarse jugando de 5, un poquito a la desesperada, ya sin tiempo en el reloj, ahí marca un segundo, tampoco tiene mucho Dubov, y de momento captura el paso, el alfil, al fin de cuentas está defendido, y también este peón que no puede ser capturado. Por lo tanto, tras ahora sí jugar torre G6, alfil E7 quedando nuevamente defendido. Además, tienen alfil de distinto color, F6 ya en el tablero y H3 por parte de Dubov. Parece que E4 era también muy potente para las piezas blancas en función de lo que se juegue. Bueno, pues tiene como idea principal jugar E5, ¿no? Un movimiento, por ejemplo, como rey G7 o A5, por ejemplo, E5 parece muy fuerte, ¿no? Refuerza la defensa de este peón, bueno, pues con idea de abrir la columna F y bueno, parece que están ahí destrozando. De momento juega
H3 para meter el rey también en H2, y Carlsen no lo aprovecha del todo, la partida se ha igualado y el movimiento no es el que juega, que es dama D7, sino torre 4. Con esta jugada se ataca la dama. Dama F5 sería lo único para mantener la igualdad. Se clava la torre y aunque se deja defender, pues este peón de G3 tampoco la torre puede capturar por la clavada. Por lo tanto, las piezas negras, bueno, pues encuentran estos movimientos en el que se está dando perpetuo, ¿no? Y en caso por parte de las blancas de retirar la dama, bueno, pues enseguida la barra salta a favor de las piezas negras. Incluso si el rey, por ejemplo, se retira H2, se puede entregar la torre y tras torre rey por, bueno, pues se está dando mate en G4 por seguir una línea. Bueno, se le escapa raro a Carlsen esta idea de dar perpetuo. Quizás interesado en ganar. Es verdad que con la dama también en H3 pues quizás tenga la idea de entrar, pero ya rey H2 defiende, el tiempo pues nuevamente muy apurado para ambos jugadores, y tras ahora sí torre 4, la diferencia con la línea anterior, como veíamos anteriormente también, es que tras dama F5, bueno, pues se clava la torre, bueno, además el peón de G3 ahora está defendido por parte del rey, pero sobre todo se ofrece el cambio de damas. Sin nada mejor que hacer, bueno, pues a cambio Carlsen entra en la segunda, se defiende defendiendo también el peón de A2, torre G5 entregando esta torre, pero a cambio capturando, por lo tanto hay cambio de torres, pero bueno, pues un poquito está fuera de juego esta torre, ¿no? Además defiende de momento el peón de F6, atacado por el alfil. Se juega torre de 2 de momento, con la idea quizás de jugar torre de 5 y capturar en C5, que esta quizás es la gran diferencia en la posición, de ahí que puedan tener las piezas blancas ventaja respecto a las negras, que estos peones están en casillas del mismo color que el alfil, y bueno, aparte tiene un peonazo ahí pasado a punto de empujar. Por lo tanto, bueno, pues la idea de torre de 2 también para empujar el peón. Alfil de 7 bloquea, G4 atacando la torre y torre F3 de momento manteniendo la defensa. Rey G2, y aquí Carlsen decide retirarla a C3. Si la lleva F4 manteniendo la defensa del peón de F6, existe torre de 5. Cae el peón de C5 y bueno, pues todo parece que es un desastre. Y es verdad que una jugada como alfil C6 gana la torre en la siguiente jugada, ya que detrás está el rey, pero existe D7 fantástica, ¿no? Si capturas te cae el alfil, y si alfil por das jaque, pero tras peón por tampoco, bueno, pues se puede llevar la torre a esta posición, pero tampoco podrían parar la coronación, y además está defendida por el alfil. Bueno, rey G2, se ataca la torre, torre C3, parece que todo está visto para sentencia. Peón, que ya son 2 en la posición, torre 3, bueno, pues un poquito basculando, retirándose del ataque, y alfil de 8 yendo a por estos peones. Tras estas jugadas el rey se intenta activar, o se activa alfil B6 y alfil C6 con jaque. Podríamos pensar en esta defensa como último recurso, reforzar el peón de C5, pero incluso torre de 5, aun doblando los peones, funciona, ¿no? El rey se acerca, pero caen los peones en el flanco de dama, casi todos, y bueno, que cae este peón, el otro está bien defendido y son 3 peones de ventaja. Alfil C6 da un jaque, y tras rey H2, alfil de 7 volviendo a bloquear, alfil por C5, torre F3, y tras estas jugadas, quitándose del ataque del alfil, se captura un nuevo peón. Ya son 4 peones de ventaja, bastante compleja. No obstante, Carlsen opta por seguir intentándolo. H5 para atacar sobre H3, G por H5 primero viene con jaque, rey por, rey G2 quitándose al menos, bueno, pues del ataque de la torre, torre de 5 con jaque, el rey se activa en G4 y torre de 4, bueno, pues retirando al rey a una posición que no esté tan activo junto con su torre. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil de 2, jaque, rey F6 y C5 siendo una jugada más tranquila. Parece que torre F4 era posible. Ante una jugada como rey E5 atacando a la torre y al peón, es verdad que hay que recordar que esta torre también está atacada. Por lo tanto, torre F7 se puede jugar, viene con tiempo sobre el alfil, y aunque rey E6 defiende, bueno, pues se puede dar primero un jaque, se expulsa al rey, y aunque se capturen de 6, bueno, pues vienen estos cambios y también las piezas blancas estarían ganando, ¿no? Con 2 peones de ventaja. Bueno, pues se opta por este movimiento sin prisa pero sin pausa. C5, torre H5, B4,
Rey E5 con ataque sobre la torre y tras defenderlo buscando algún tipo de descubierta, rey E6 retirándose. Tras estos movimientos también el rey mejora su posición, viene a G3, torre H1 quizás para entrar en C1 atacando al alfil, bueno, no puede entrar en A1, rey F4, parecía que algún movimiento de torre pues era un poquito más fuerte, pero la partida pues está en el bolsillo, aunque realmente aquí quizás Carlsen tenía la última oportunidad de mantener las tablas, y es verdad que se me había pasado por alto esta idea, pero bueno, pues es un error como marca la máquina, ya que a torre C1 atacando al alfil existía torre H4. La idea es la de cambiar las torres y tras este cambio alfil B5 evita que se pueda jugar a 4, por lo tanto el alfil está paralizando hasta 3 peones, ya que se está controlando también el empuje del peón a C6 y este rey manteniéndolo pues en D7 o en D7, ¿no? Quizás para evitar que el rey blanco se active, pues hacen una fortaleza espectacular. Bueno, era la última opción, torre C1 atacando al alfil, torre D3 defendiendo el alfil y tras torre C2 atacando en A2 simplemente A3 y decide abandonar. Siguiendo una línea, y bueno, pues se recomienda dar un jaque, o si vas a por este peón de A3 simplemente lo entregas y bueno, pues buscas algún tipo de descubierta. Si te dan un jaque, jaque al rey negro, rey D7 bloqueando y bueno, pues torre 7, jaque, se mete la torre infiltrando y siguiendo alguna de la línea y si alfil D7, C6, bueno, siendo demoledor, ¿no? Bueno, por mi parte nada más por esta partida. Nuevamente gracias a Aleraxo y hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.